Ay, sí me sirvió. Hola, niños, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Que ahora en la otra clase Hola, no profe. me sirvió el video y Ah, me tocó Porque está reiniciar, así, no. Profe, no, yo creo que profe. usted está el hablando con robots. computador. ¿Cómo? Sí, profe. Yo creo que está hablando con robots. Dele aplicar robots en Google. A ver si está hablando con robots o no. ¿Por De pronto. qué? No, profe, eso no se iba a conectar entonces. ¿Qué tal que están la dejaron? Imagínese, y nada que, o sea, nada, y me tocó reiniciar el computador otra vez, porque eso le daba por un lado, por el otro, y pues por no dejar los niños ahí solos, me tocó quedarme ahí y decirles que se estuvieran, que yo los estaba viendo, que no me vieran que yo no estaba ahí, pero porque si no, no sé qué pasaría Pero ahora. si los veía, profe. Y claro, sí, yo los veía a ellos, y el micrófono me funcionaba, pero la cámara no quiso funcionar ahora. ¿Quién es ¿Cómo les Majo ha ido? Jiménez? ¿Cómo? ¿Quién es Majo Jiménez? ¿Es de nuestro salón? Majo Jiménez. No, Sí. esta ya se salió, ya se salió. Ah, de pronto por ahí estaba perdida. Estaba perdida de clase por ahí. Eso está bien que ustedes estén pendientes quién entra porque, Dios mío, de pronto algún infiltrado por ahí en las clases. Sabe que ustedes que se conocen más estén pendientes. Veremos a ver un momentico, más 9. Por eso yo aquí voy tomando lista. Ay, venga, Laura Daniela ya se conectó. Laura Daniela Segura, No, señora. ¿no? Ah, es que tengo un inconveniente con el correo de ella, no entiendo cuál es. Profe, ¿a ti ya te llegaron mis correos? Yo ahí los estoy Buenos mirando. días, profe. Buenos días. Profe, es que imagínate, profe, que me hackearon todo. Ah, ¿y eso? Es que yo no sé, profe, ya que ya no podía entrar a clases, no Mm. se me borraron todos los correos, todo, me quitaron Facebook, Instagram, y ahora ya tengo todo nuevo. Ay, sí. Esto es delicado. Esto Puras es- excusas. No, vean y Puras verán mi Instagram. mentiras. Vean. Oiga, pero síganme en Instagram. Aparezco igual. Sí, puras excusas. Puras Ay, mentiras. síganme en Dale, Instagram por si hay dale, una dale. cuenta. No Aquí estoy importa. tomando lista mientras se van conectando. Solo diga que no hizo nada, solo diga eso, pero uy, Temas de cámara. Profe, ¿sí cómo está tratando? Sí. Toda pasión. Listo, aquí estoy. ¿Quién es el que me dice que tiene problemas de Joshua? Bueno, esperemos a ver un momentico, van 15. No, Oiga, profe, Sebastián, tiene 14, más pelo por los lados que arriba, ¿no? es que No, no, Sebastián tiene pelo por todos. Hágame un favor, venga, a ver, ya que Se ve le todo pido el raro. favor. A ver, Parece de Mariana, heavy Mariana metal. Torres, mami, hágame un favor, ¿sí? Dime. ahorita me peluqueo. Y los demás hagan silencio, hablan más. Venga, parce, cállense. Usted ahora Señora. observa de pronto quienes no se conectan y me dice, ¿sí? Para Bueno, señora. Bueno, profe. miramos a ver quién no se conecta y así tomo asistencia. Bueno, ¿Quién es Paz de Sara? ¿quién? Pac de Sara. Ah, Pack de Sara. ¿salió? Pack de Sara. Por eso escriban los nombres completos, coloquen sus nombres para uno saber quiénes están ahí, muchachos, que no se infiltre nadie por allá. ¿sabe?
¿Listo? Bueno, empecemos a ver. Vamos a ver quién más se va conectando. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia a esta nueva clase de lengua castellana. Entonces, para el día de hoy vamos a tratar un temita. De este tema yo lo coloqué en la guía número 4. No sé quién habrá mirado ya la guía 4. ¿Alguien la ha Buenos mirado de días, pronto? profe, ¿ya estamos lista? No, ahora miramos. Nicolás, ¿ya miró la guía 4? Arias, ¿sí? ¿Ya la resolvió? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, señora. Bueno, entonces como para mirar, para hacer para profundizar un poquito en este tema. Bueno, muchachos, ustedes saben que, o sea, la lengua castellana es muy amplia, hay que tratar diferentes aspectos, hay que tratar literatura, hay que tratar también comunicación. Entonces, hoy vamos a tratar un temita de literatura. Y para eso vamos a hacer un recorderis. Lo último que vimos en literatura fue lo del romanticismo, ¿sí? Entonces, me gustaría que alguien me dijera si de pronto recuerda qué se vio en lo del romanticismo. ¿Alguien recuerda? Sí, digamos, muchos escritores colombianos habían escrito. Yo. El romanticismo. Ah, bueno, hable. Estaba hablando Tomás. No, ya tranquilo, ya terminé. No, dele. Bueno, a ver, Lucas. Bueno, está bien. El romanticismo es un género literario que se ha escrito por varios autores latinoamericanos, que fue creado, si no estoy mal, ¿cómo se llama este país? En Alemania. Francia. Alemania e Inglaterra. En Alemania e Inglaterra. Muy bien, a ver, ¿qué más, Lucas? Que latino. Ujú. Que el primer libro y que una de las obras más vistas por el romanticismo ha sido la obra de Shakespeare. Ujú, muy Que es bien. la de Romeo y Julieta. Listo, muy bien. También recordemos que el romanticismo pues se caracterizó fue por la exaltación de la libertad, la individualidad, la subjetividad y, pues, y también lo del sentimiento de los autores, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto del romanticismo? Muy bien lo que dijo Lucas, que nació, se desarrolló pues a finales de las décadas del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra, y pues que se extendió a América y a Colombia pues en el siglo XIX. Y como él decía, pues hay diferentes autores de este género del romanticismo. Entonces, eso era como pues un pequeño recorderis de lo que vimos del romanticismo. Pues eso más que todo lo traté fue cuando hicimos lo del video. Bueno, a ver, entonces aquí les voy a compartir pantalla. Entonces, para hoy vamos a ver el costumbrismo, ¿sí? Otra literatura, otra clase de literatura. Entonces, a ver, ¿quién me colabora ayudándome a leer lo del costumbrismo? Yo, profe. ¿Quién? ¿Tomás? Bueno, a ver, Sí, Tomás. señora. La literatura costumbrista se interesó en retratar personajes reales de la sociedad. Los costumbristas se ocuparon de señalar los rasgos generales de una cultura o un pueblo a través de uno o varios de los personajes de sus relatos. En muchos casos se asumió una postura crítica frente a la sociedad o el gobierno de turno. Aquí no son las problemáticas metafísicas de la existencia las que separan a las parejas, sino las tensiones reales que existen en la sociedad, como el dinero y la clase. Ajá, muy bien. Entonces, eso de la literatura costumbrista, entonces fue más que todo que se interesó fue por señalar como rasgos generales de la cultura de un pueblo, pues a través que de uno o varios personajes también pues hacían esto. Dice que también se asumió una postura crítica pues frente a la sociedad o al gobierno de turno que había en ese entonces. Y pues ya dejaban más al lado pues otros temas y como dice ahí se interesaba más que todo era como por lo social, como por las comunidades en este costumbrismo. Este también tiene unas características, esta literatura costumbrista, ¿sí? Entonces miremos a ver en Colombia qué características tenía. A ver, alguien que me colabore leyéndome la primera. Yo, Bueno, a ver, Sharon. la descripción
minuciosa de lo real inmediato. Interpretaba la cultura, las creencias y la tradición de la sociedad. O sea, una gran característica es que ellos se interesaban más que todo era por mirar qué estaba pasando en ese entonces en la sociedad. Como les decía, los gobiernos que habían de turno. Por ejemplo, en Colombia pues se tuvo en cuenta, ay, esperen que se me quiere bloquear ese computador. Está como chiflis hoy. Entonces en Colombia pues también, o sea, tomó pues como base lo que traía lo costumbrismo de otras partes, pues para seguir como en la misma temática. Otra característica. La otra característica, ¿quién me la lee, por favor? Ay, Yo, bueno, a ver, yo. Sharon. ¿Quién? Sharon, dijo. No, Ana, Ana Ana María. García. Ana, bueno, Ana. Bueno, rescate de lo pintoresco y del color social. Habla de lo existente de manera tan clara que los lectores podrían verse reflejados en las obras. Muy bien. La otra característica. Ay, saltó. Yo, Daniela, a ver. Manejo particular del lenguaje. A través del diálogo se transcribió con tantas exactitud que no quedaba duda del personaje que hablaba. O sea, como la utilización de ciertos elementos en su lenguaje que, o sea, que hacían describir pues de una manera como muy especial, utilizaban pues las palabras que eran para describir lo que ellos querían hacer conocer, más que todos los personajes que ellos hablaban, como les digo, o sea, esta se interesó fue más por lo social, por tener en cuenta las comunidades. Bueno, muchachos, si quieren van tomando aquí apuntes, un momentico mientras yo le respondo aquí a una señora, aquí, ¿sí? Del costumbrismo. Pueden ir tomen como lo necesario. ¿Listo? ¿Sí? No, espero, por favor. No se pongan a copiar todo, ustedes resumen, muchachos, copian el resumen. Ahí está todo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Ay, Dios. Sí, señora. Tienen problemas para ingresar a una clase en tercero, entonces me piden ahí otra vez el código, la contraseña y eso. Bueno, muchachos, ¿qué temas se trataron en esto de la literatura del costumbrismo en Colombia, sí? Entonces, muy importante era entonces la vida rural y campesina. ¿Qué hacían ellos? Pues describían la vida del campesino, sus creencias, sus vestuarios, la forma de expresión. Hay que tener en cuenta que esta literatura pues fue tanto escrita como también la llevaron a obras de arte, ¿sí? Que si nosotros vamos a observar, hay muchos cuadros, muchas obras que hacen referencia pues a esta época. ¿Qué otro tema? Los personajes representativos de la sociedad, entre esos cuales estaban los sacerdotes, los maestros, las brujas, pues cuando en ese tiempo esto de las brujas era como muy resonado, creían mucho en esto. Si ustedes de pronto escuchan algo por ahí de historia, eso se cuenta que en ese tiempo a los que veían que eran brujas y eso las quemaban, ¿sí? Se han visto de pronto en las películas y eso también se veía eso, que quemaban las brujas. Bueno, los hacendados, los policías y pues entre otras personalidades que surgían en esa cotidianidad.
Otro tema importante era el encuentro entre el campo y la ciudad, ¿sí? Entonces había el rechazo a la nueva visión del mundo que debilitaba las tradiciones. Entonces, pues todo esto que iba surgiendo con las nuevas tendencias que iban cambiando en ese entonces ellos sentían como un rechazo de pronto a que se perdiera como lo tradicional y pues de pronto retomar algo así como de lo nuevo. Otra era el lenguaje particular de los distintos grupos sociales. Entonces se presentaban juegos lingüísticos, expresiones regionalistas que creaban complicidad entre los interlocutores. Entonces, pues los diferentes como dialectos que hablaban en las regiones. Entonces, con eso, pues ellos creaban como también, lo utilizaban, o sea, se iban a darle una utilidad. La crítica a la guerra. La crítica al conflicto bélico, pues no se hace directamente, pues está ahí para que el lector infiera lo que piensan los protagonistas de la contienda y cómo están siendo afectados. Entonces también pues surge una temática frente a esto de la guerra, pues lo dejan como a merced pues de la persona que está leyendo para que ellos pues tengan como infieran qué es lo que está pasando, de pronto por qué se está dando esto de la guerra, por qué, a qué se debe, cuáles son pues como los partidos en ese entonces, porque si nosotros nos damos cuenta, esto surge mucho es cuando fue lo de esto de la independencia y todo esto, muchachos. Bueno, ¿qué géneros de la literatura del costumbrismo en Colombia encontramos en ese entonces? Está el cuento, ¿sí? Estos dos principales, el cuento. Entonces se expresan historias populares, los personajes adquieren la voz y son representantes en un grupo social. La intención del escritor era reconstruir las situaciones cotidianas. Esa era en el cuento. Y la novela, entonces, era la reconstrucción fiel de los personajes, permite que los lectores observen un retrato de la realidad de sus actores y de las instituciones sociales. Entonces, pues esto más repito, los dos géneros que se desarrollaron en ese entonces con el costumbrismo, pues a través de los diferentes escritores que fueron de renombre en ese entonces. Uno de los principales autores de la literatura colombiana del costumbrismo fue Tomás Carrasquilla, ¿sí? Fue como el mayor exponente del costumbrismo en Colombia en esa época. ¿Qué dejó ver él? En sus obras, pues dejó ver la naturalidad, la espontaneidad de las conversaciones, los cuentos, las anécdotas de sus paisanos. Entonces, él como que tomaba muy en cuenta lo que sucedía a su alrededor, pues para él poder construir sus historias, hacer sus novelas, hacer sus cuentos, en lo que se basaba esto. Bueno, por acá me están escribiendo. Bueno, en un momentico, díganme a ver a quién no ven ustedes aquí, muchachos. A ver, lo vemos a... Más fácil así que. Valentina, ¿a quién fue la que le dije que me colaborara? Ustedes que se conocen. Mariana. Eso, Mariana, Mariana. Mariana, ¿a quién no ve, mami, por favor? Creo que estamos todos. ¿Sí? ¿Están toditos? No, porque nada más somos 26. Hay 20, bueno, serían 25. Hay 25 ahí. Ustedes son más, A ¿no? ver. Sí, por ejemplo, no está Barbosa, creo. Wilmer. No, Wilmer no Yo está. no estoy aquí. Sí, sí está. No. Camilo sí Perdón. está. Wilmer. Sí Wilmer está. tiene problemas de Isabela, audio. pero Isabela no se puede conectar. ¿Quién? Isabela no se Isabela. puede conectar. Ay, esta niña Isabela. Venga, les pregunto. Wilmer. Yo pregunto siempre. Él está. por Wilmer. ¿Sí está? Sí. Yo miro acá. Mora. Ay, venga, venga, es que le quiero preguntar de una vez a Laura Daniela. Sí, ya está, profe. Laura, es que estaba mirándole, ¿qué? Su trabajo de la guía, ¿qué? De la guía 3. Y aparece como enviado, pero no me aparece el archivo, mami.
Ay, profe, ahorita le miro y ya se lo También lo mando desactivé, otra vez. profe. Listo, listo. Ay, eso de una vez yo dije, voy a preguntarle porque si no, que yo estuve mirando, pero no me aparece, o sea, aparece como enviado, ¿sí? Pero no está el archivo ahí para revisarlo. Bueno, sí, señora, ahorita se haga, lo mando. le recomiendo. Entonces falta Isabela, ¿sí? Isabela, ¿qué apellido es? Acosta. Acosta. Hubiese Acosta. Listo, no está ella. ¿Quién más me dicen que no está, muchachos? ¿Cómo se llama la monita? Se me olvida el nombre. Ella hizo la promoción. Daniela. Laura. Laura. Ella es Laura algo. Laura Bernal. Laura Torres. Bernal. No. Bernal, no, aquí está Bernal Torres Laura Sofía, ¿ahí? Sí, pero no vino. ¿No está? No está. Listo. Se Bueno, ¿quién marchó. más? Profe, falta Edwin. ¿Quién? Ah, sí. Edwin. Bravo, Edwin. Edwin, ¿qué apellido es? Bravo, Holguín. Bravo. Suavecita. Pues bajito. Bravo, Edwin. Ujú, listo. Bueno, muchachos. 1, 2, 3, tengo 3 ahí que no me aparece. Bueno, esto de la literatura, esto es a veces un poco complejo, a veces habla de una cosa, habla de otra, a veces trata de confundirlo a uno, pero entonces ahí vamos como identificando un poquitico las diferencias que hay entre cada literatura de estas. Entonces ahora les voy a compartir acá, vamos a mirar, ay, yo que lo hice. No. Vamos a ver si pueden ver esto aquí. ¿Sí? ¿Ven esta presentación? Sí. Sí, bueno, entonces vamos a mirar otro poquitico que más nos dice acá también del costumbrismo de esta literatura en Colombia. Bueno, entonces dice que surge en el siglo XIX en España como un cuadro descriptivo en el que se crean escenas y tipos de representaciones, pues determinando un estilo de vida. O sea, nació en España esto. ¿Sí? Nace como una preocupación por lo nacional y lo social, su sentido es crítico, pues frente a las costumbres, y a las costumbres pues más arraigadas que tenía la sociedad en ese entonces, que tenía el pueblo. Bueno, a ver, ¿cuándo aparece el costumbrismo en Colombia? Entonces ahí vamos a ver en qué año aparece. Entonces dice que aparece entre los años de 1830 a 1880. Entonces fue cultivado por terratenientes. ¿Qué pasaba con estos terratenientes? Pues ellos eran personas que no querían como ser como literarios verdaderamente, sino que ellos se dedicaban como en sus tiempos de ocio, en sus tiempos libres, a escribir, ¿sí? Escribían artículos y pues muchas veces algunos pues llegaron a escribir novelas que de verdad pues revelaban la visión y las relaciones sociolaborales de ese mundo que había en ese entonces. Por acá aparecen unos grandes escritores. Aparece Miguel de Cervantes. ¿Qué características tiene el costumbrismo? Entonces, un predominio de la expresión frente a los diálogos, vean unas características. Propósito de como lo político, una temática relativa a la expresión de los tipos, los lugares, que había en ese entonces. Estudio de lo pintoresco, la cotidianidad, la provincia rural, ellos se dedicaban como más a eso, se llamaba como la atención, que era la ruralidad. Busca defender la tradición, pues frente a lo que se presenta en relación a lo que viene del extranjero. También, ¿qué más? Hay un pluralismo, ¿sí? También el costumbrista, ay, ya se va a acabar el tiempo. El cuadro costumbrista nació también ligado al periodismo, pues quizás por su popularidad y su anhelo, pues de resaltar. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Sí, vuelven y se conectan cuando terminemos esto. Se termine, cuando se corte esta clase. Otros escritores importantes de ese costumbrismo, entonces fue José Manuel Marroquín, ¿sí? Bogotano. Desde niño, pues mostró su interés por crear obras literarias. Sus principales obras son El tigre y el conejo, dice El entierro de mi compadre, El moro, ¿sí? Entonces, sí ven que, o sea, la temática de dónde viene. Otra es José Eugenio Díaz Castro, de Soacha. Este nació en 1803, célebre por su novela La Manuela, ¿sí? Considerada en su época una novela nacional y una de las iniciadoras del género costumbrista en Colombia.
pues aquí vamos a ver. Eugenio Díaz, entonces escribió Manuela. Otro escritor, Eustaquio Palacios, en 1830. Su obra más importante es el Alpared Real. Es un corte histórico, romántico, es una descripción así pues de lo que escribía este señor. Otro escritor, Luis II Silvestre, un bogotano también. Su novela Tránsito, se llama Relata el encuentro de un joven de la capital y una campesina de la provincia. La campesina se llamaba Tránsito. Entonces, si vemos, o sea, ellos de verdad pues tomaban lo que era como lo popular, como lo del campo, como lo que pasaba pues en su diario vivir, pues para hacer ellos estas obras. Otro, José María Vergara. Qué importante de esto, entonces poseía una educación profunda y amplia. ¿Cuáles fueron sus obras? Dice Las Tetas y El Chino de Bogotá. De pronto leemos eso. Y listo, y esos son así como los escritos como más renombrados, pues aparte también de ¿cómo es que llama el primero que les dije? Tomás Carrasquilla. Eso, Tomás Carrasquilla, pues que también fue uno de los primeros escritores. Bueno, lo que yo les decía, muchachos, esta literatura pues tiene en sí muchas cosas porque es algo que viene de otras partes y pues en nuestro país después de que surgió también viene a abonarle cosas muy importantes. Entonces, pues no sé, me gustaría de pronto si tienen dudas, si tienen preguntas con respecto a esto del costumbrismo, las despejamos de una vez. ¿Se alcanzaron a tomar por ahí apuntes, chicos? Sí, señora. Sí, profe, sí alcancé a tomar apuntes. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo podríamos definir así qué es el costumbrismo? A ver, con sus propias palabras, no pues así como tan pegados a la letra, sino ustedes, ¿cómo lo definirían con sus propias palabras? ¿Qué es el costumbrismo? ¿Qué me dicen? A ver. Es lo que relata a todos los personajes reales de la sociedad. Bueno, ¿qué más pueden decir que es el costumbrismo? El costumbrismo puede ser como cuentos y novelas de reales en distintos países o algo así. Bueno, muy bien, ¿qué más? Son relatos que se basan en la vida real. Sí, que fueron basados pues, de esa época, de la... Creo que sería historias basadas por medio de las tradiciones y hazañas que hace un grupo selecto. Muy bien, ¿sí? Entonces, pues hasta como su propia palabra lo dice, o sea, era como esa literatura que se basó en las costumbres que habían en ese tiempo, por eso dice que los temas más importantes de esto de la literatura, pues fue la vida rural campesina, pues que también los personajes representativos que habían en ese tiempo en la sociedad, ¿sí? Que entre esos, pues que ellos tenían en cuenta a los sacerdotes, que tenían en cuenta los maestros, los grandes hacendados, que los policías, o sea, que eran como personajes pues como un poquito pues importantes. También otro tema pues era el encuentro entre el campo y la ciudad, el lenguaje particular de los distintos grupos sociales, ¿sí? Que no era lo mismo pues en ese tiempo, si vamos a mirar pues en ese tiempo como que se veía pues la diferencia entre las clases sociales y no era el mismo lenguaje que se manejaban en una clase social a otra clase, entonces pues ellos también tomaron temática de eso pues para crear sus obras. También la crítica a la guerra, ¿sí? Pues ellos lo hacen como de una forma indirecta, ¿sí? De pronto, o sea, tal vez por miedo a represalias o algo, entonces lo hacían de una forma indirecta. Ya pues cada lector miraba o infería qué pensaba sobre eso que estaba leyendo, sobre eso que habían escrito las personas que pues pensaron llevar a los libros o llevar a una obra esta temática que estaba pasando en ese entonces. Bueno, no sé si ustedes tienen preguntas.
¿Cuáles fueron los principales, los géneros costumbristas? Son dos, ¿cuáles son? Yo, profe, yo sé A ver, ¿cuál? el cuento y la novela. Ajá, el cuento y la novela, pues fueron los principales géneros literarios de eso. Bueno, a ver, de los escritores, ¿cuáles son los mayores representantes de estos? Tomás Miguel Carrasquilla. Cervantes. Tomás, Tomás Carrasquilla, ¿y qué es el otro que dijeron? Miguel En Colombia, Cervantes. eso, en Colombia. Muy bien, en Colombia fue pues Tomás Carrasquilla. ¿Y quién me habla de Miguel de Cervantes? Yo, Tomás. Tomás. Listo. Miguel, ¿dónde se desarrollaría este género de este gran escritor? ¿En qué parte? ¿Dónde fue que nació el costumbrismo? ¿En dónde? Es Creo que Reino España. Unido. en En España. España. Este costumbrismo nació en España, entonces, pues este gran escritor y que fue pues uno de los máximos representantes de la literatura universal, como fue Miguel de Cervantes de Saavedra, entonces pues perteneció a este género en esta época, en este país. Bueno, muchachos, no sé ustedes qué preguntas tengan sobre esto del costumbrismo. Pues les estoy explicando porque la actividad, la guía 4, pues es relacionada con este tema. No sé si tengan preguntas. ¿No? ¿No tienen preguntas? O alguien que quiera dar un aporte, de pronto diga, profe, yo sé algo más de esto, yo he consultado más, ¿no? ¿Sí les queda entendido? Sí, señora. Señora, ¿Sí? Señora. Bueno, venga a ver, entonces hacemos unas preguntitas. A ver, ¿cuánto queda? 1 minuto con 25. A ver, a ver. ¿Nos volvemos a unir? ¿Cómo? ¿Ustedes sí les quedó claro el tema o creen que es necesario que volvamos a... Señora, sí nos quedó claro. ¿Sí? Entonces, claro. Sí, profe, pues sí. ¿sí? Porque, o sea, esto es como una explicación, pues, de la guía para que de pronto les quede más claro y al momento de resolver el cuestionario, pues, no tengan inconvenientes. Pues, entonces, Sí, si ustedes ven que no hay necesidad, si les quedó claro, pues, entonces no nos volvemos a conectar. Y de pronto, pues, en la próxima clase me preguntan si tienen dudas con algo con respecto a la guía, si entendieron y qué, para que puedan desarrollar su cuestionario. Les estoy mirando los trabajos, ahí estoy mirando, por eso le decía a Laura que no encontraba el trabajo, entonces para que sepa y de pronto pues me lo vuelva a enviar. Pues muchachos, agradecerles la atención, la disponibilidad que tienen para esta clase y pues algo, pregunten, a ver, tranquilos, ¿no?